Lo primero que vamos a hacer en la clase, todos me escuchan, ¿no? Supongo que si alguno tiene alguna duda, directamente habla. Lo primero que vamos a hacer es definir en qué consiste. La clase va a tratar sobre fuerza y movimiento. Esta es la primera parte, que sería la del movimiento. La clase que viene ya abordaríamos propiamente lo que sería fuerza, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es definir los objetivos de la clase, ¿sí? Es decir, ¿en qué consiste? Lo primero que vamos a hacer es repasar lo que son las magnitudes físicas. Así vamos a ir con magnitudes, ¿sí? Porque no las vamos a trabajar en profundidad, porque cuando las empecemos a utilizar, vamos a manejarnos con esta tablita de magnitudes físicas que tienen acá, que se las voy a pasar en PDF. Nos va a ahorrar tiempo. Es como la tabla periódica, pero es nuestra tabla física. ¿Sí? Acá está. Perfecto. Bien. No me interesa que se las aprendan de memoria, me interesa que aprendan a usarlas, ¿sí? Comprender el concepto de posición y sistema de referencia, ¿sí? Vamos a entender además qué significa un sistema de referencia. Luego, interpretar el concepto de movimiento, es decir, interpretar a qué se refiere con la palabra movimiento, ¿sí? Y por último, por anteúltimo, diferenciar entre trayectoria y desplazamiento. Es decir, no es lo mismo decir recorrí un determinado trayecto a decir me desplacé una determinada distancia, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Por ahí en la vida cotidiana, así como confundimos calor con temperatura, ¿sí? Bueno, o masa con peso, bueno, es normal no saber diferenciar entre trayectoria y desplazamiento, ni tampoco la gente tiene por qué saberlo, ¿sí? Nosotros debemos saberlo porque es la clase de física y son conceptos específicos. Y diferenciar entre rapidez y velocidad. Recuerdan que recién antes de empezar a grabar les comenté lo del velocímetro, si realmente nos dicen la velocidad. Bueno, tenemos una magnitud que es rapidez, pero si yo busco rapidez me va a decir que es velocidad en el diccionario por ahí. No, no son lo mismo. Y vamos a ver por qué no son la misma. En términos científicos, ¿sí? Bien, dijimos que lo primero que íbamos a hacer era definir lo que era una magnitud física. Es decir, cuando yo estudio la realidad necesito cuantificar esa realidad. Entonces, todo aquello que yo pueda cuantificar, lo que voy a hacer es llamarlo como magnitud física. Entonces, una longitud, la temperatura del cuerpo, la masa de un cuerpo, la energía de un sistema, la velocidad de un cuerpo, ¿qué más? Puedo seguir, la presión, son todas magnitudes físicas, ¿sí? Son todas características de la realidad que puedo cuantificar. ¿El amor es una magnitud física, por ejemplo? No. No, no es una magnitud física. Bien. Entonces, llamamos cantidad física, en este caso, a todo aquello que se puede medir. Es decir, que una magnitud física es una cantidad física. Por ejemplo, la longitud, la masa, la velocidad, el volumen, el área. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Para hacer esa medición necesito un instrumento. Ese instrumento tiene que estar calibrado y tiene que tener las unidades que corresponden en base a lo que necesite medir, ¿sí? Todos sabemos que, por ejemplo, para medir la temperatura usamos un termómetro. Bueno, ese es un instrumento de medición. Ese instrumento de medición está calibrado, está homologado, es decir, cumple una determinada reglamentación, y a la vez está calibrado, ¿sí? Y tiene un margen de incertidumbre. ¿Qué quiero decir con margen de incertidumbre? Yo puedo agarrar y medir con una cinta métrica, acercarme con una lupa y verlo en centímetros, acercarme más con una lupa, mirarlo en milímetros, y va a haber un límite, ¿sí? Voy a poder llegar a ver hasta milímetros, por ejemplo. Bueno, mi incertidumbre está en el orden de los milímetros, porque hasta milímetros puedo llegar a medir, ¿sí? Bueno, absolutamente todos los instrumentos, hasta los más caros, los más precisos, tienen un margen de incertidumbre. La incerteza forma parte de la medición, ¿sí? Luego, en la física cuántica se tomó esa incerteza como algo fundamental para explicar la realidad a nivel microscópico. Pero bueno, por el momento vamos a decir que la incertidumbre en los instrumentos es algo normal, ¿sí? Ningún instrumento es 100% preciso, ¿sí? Siempre, si voy cada vez más chico, siempre voy a encontrar una medida más pequeña. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bien. Entonces, a todo aquello utilizado como patrón para medir, perdón que corro la pantalla,
se le llama unidad física. Por ejemplo, el metro, el kilogramo, el segundo. Es decir, que a la cantidad física, ¿sí? Al momento de medirla le tengo que asignar una unidad patrón. Es decir, tengo que ver con qué unidad voy a medir. No es lo mismo medir el tiempo en segundos que medirlo en horas. No es lo mismo medir una longitud en milímetros que en metros. Por supuesto que estoy hablando de la misma cantidad en términos, digamos, son equivalentes. Es decir 100 centímetros y decir un metro lo mismo. Pero no podemos ir expresando en ciencia que un científico su experimento lo exprese en centímetros y el otro en metro y el otro en kilómetro y en otro hectómetro. ¿Sí? Entonces, tenemos que determinar determinadas unidades específicas para dar cuenta de la realidad en un acuerdo dentro de la comunidad científica. Entonces, para eso hay unas determinadas unidades. ¿Sí? Esas unidades, las que utilizamos en ciencia, se encuentran en el sistema internacional, en el antiguo Ah, sistema. ¿Cómo? clase. ¿Cómo? Eso es lo que hablé en la primera clase, que era lo de, era universal, porque diferentes físicos así usan la misma unidad, así se corrobora de manera bien. Que era Perfecto, lo perfecto, sí, exactamente. que Ese es el punto, digamos. sí, Se te reentrecorta, sí, mucho. sí, bastante, pero por momentos se te entrecorta bastante y de golpe no. Ah, le decía que hablamos en la primera clase, usted nos dijo que no es lo mismo que un físico de España haga o corrobore en metros y otro en centímetros o otra unidad. Claro, u otro sistema de unidad, qué sé yo, uno utiliza la milla. Entonces, después, ¿qué hay que hacer? Claro. Hay que ver en los resultados, pasar esas millas en todo el desarrollo. Porque también pensemos en esto, que cuando hacemos ciencia también hay, además de un desarrollo conceptual, un cuerpo teórico, que son leyes, ¿sí? Que son teorías, tenemos un cuerpo matemático, donde está todo eso expresado en lenguaje matemático, para poder cuantificarlo. Imaginemos que tenemos un desarrollo matemático de pilas de hojas, de hojas, de hojas. Y de golpe tenemos que llevar a cabo ese experimento digamos, en nuestro laboratorio, y resulta que nuestra unidad de medida es diferente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Es analizar todo el desarrollo e ir modificando las unidades? No. Entonces, para eso, como bien ahí acotaba el compañero, es para unificar criterios. ¿Sí? Y esas magnitudes las encontramos todas dentro del sistema internacional. Tenemos las fundamentales, ¿sí? Que no se derivan de ninguna otra, es decir, la longitud existe en sí misma, si no depende de otra magnitud física. ¿Sí? Para comprender a qué me refiero con fundamentales, vayamos al otro lado de la columna donde tenemos las derivadas. ¿Sí? Miremos la velocidad. La velocidad, ¿sí? En el sistema internacional se expresa en metros sobre segundos. Sin embargo, nosotros, ¿qué utilizamos en el famoso velocímetro del auto? ¿Nos dice metros sobre segundos? Eh, No, kilómetros No, por hora. kilómetros por hora. Bien, ¿y qué dos magnitudes físicas está relacionando ese metros sobre segundo o kilómetros por hora? la Longitud y tiempo. con el Bien, kilómetro. bien, estoy relacionando longitud y tiempo. Entonces, esa es una unidad derivada. ¿Por qué? Porque requiere de otras unidades para conformarse en sí misma. Es decir, que la unidad de velocidad existe, ¿sí? Porque a la vez existe una unidad previa a esa que fundamenta la existencia de la velocidad. ¿Se entiende hacia dónde voy? Sí, sí. Bien. Después tenemos de las derivadas, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que el Newton, por ejemplo, acá abajo. Y usted me va a decir, ¿de dónde viene el Newton? Bueno, si yo desarmara el Newton y lo mirara por dentro de qué se compone, me voy a dar cuenta que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Eso lo vamos a ver cuando hablemos bien de fuerza, ¿sí? Pero todas las unidades se conforman de otra unidad, en el caso de las derivadas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Ujú. Como así tenemos el sistema de unidades, que es el sistema internacional, el antiguo MKS, también tenemos el sexagesimal, ¿sí? Sexagesimal, centímetro, gramo y segundo. Son las otras unidades. Fíjense que acá estamos utilizando un submúltiplo del metro, como es el centímetro, y sin embargo estamos hablando de otro sistema de unidades. Es decir, que el sistema de unidades internacional especifica nada de centímetro ni nada de kilómetro. La unidad que corresponde utilizar es el metro. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Y el gramo en masa, ¿no? Por supuesto, comparten el tiempo en segundos.
Bien, además hay otros, no vamos a profundizar en eso, ¿por qué? Porque los tenemos aquí y es más fácil visitar la tabla para sacarnos alguna duda de la equivalencia de presión, por ejemplo, cuando inflamos una rueda o la queremos comparar con la atmósfera, ¿sí? Que andar memorizando una por una. Entonces, dijimos que una vez planteadas las unidades, que es una unidad de medida, que es una magnitud, esperen, hasta acá ninguna duda, ¿no? No. No. Excelente, excelente. Bien. Vamos a dejar claro algo. No, vamos a dejarlo claro acá mejor. Bien. En el trabajo práctico ustedes tuvieron que, se hablaba, digamos, del sentido del movimiento a nivel cosmológico, ¿sí? Es decir, ¿qué opinaba Aristóteles del movimiento, del lugar que ocupan los cuerpos? Y vimos que, por ejemplo, si analizamos esta imagen, ¿sí? Podemos afirmar que en cierta forma hay un movimiento en esa imagen, ¿o no? Sí. Sí, podemos decir que Sí. sí. La imagen nos da a entender que se está moviendo, es decir, una persona arriba del tren, supongo que se debe estar moviendo. Bien, es una captura, no lo sabemos, pero vamos a dar por hecho que el tren se está desplazando sobre las vías. ¿Bien? Ujú. Bien. Desde Aristóteles, ¿sí? 300 años antes de Cristo, hasta Isaac Newton, en todo momento estuvo en discusión el concepto de movimiento. ¿Sí? Parece un concepto sencillo, todos sabemos lo que es el movimiento, pero es un concepto más complejo de lo que parece. Vamos a ver por qué es complejo, porque el día de hoy el concepto de movimiento para la física actual, es decir, para la física contemporánea, donde hablamos de partículas subatómicas, donde hablamos de curvatura del espacio-tiempo, de esa malla, digamos, no la física clásica de Newton, que es la que vamos a estudiar, pero sí en la física contemporánea, el concepto de movimiento se ha resignificado, es decir, sigue conservando su esencia del movimiento, pero ha tomado un carácter diferente, ¿sí? Como el hecho de la velocidad de la luz. ¿Sí? La velocidad de la luz pasó a tomar un papel importante en ciencia, cuando antes era simplemente la velocidad a la cual se desplazaba la luz, o la rapidez de la luz en el espacio. ¿Sí? Bueno, ahora tiene un papel fundamental. Como así el movimiento, el espacio y el tiempo han cambiado por completo. Pero nosotros vamos a abocar a lo que sería el movimiento propiamente dicho dentro de la física clásica, el cual es más sencillo. Entonces, esa discusión, ¿sí? Del movimiento en sí mismo estuvo desde los 300 años antes de Cristo, que tenemos datación, digamos, que sabemos, que se estudió, como Aristóteles, pasando por Galileo, Kepler, ¿sí? Y llegando hasta Newton, donde Newton se lo considera el padre de la física clásica, ¿sí? Por enunciar las 3 famosas leyes clásicas, que las vamos a trabajar. Entonces, la cuestión importante acá es definir el movimiento, y nosotros siempre decimos que algo se está moviendo porque no está quieto. Entonces, si algo se está moviendo porque no está quieto, entonces decimos que movimiento es distinto de reposo, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Consideramos que algo que está en reposo no se está moviendo y algo que se está moviendo no está en reposo, ¿o me equivoco en esta afirmación? No. Bien. Ahora, supongamos que está el nene arriba del tren, ¿sí? Sí. Y así como cuando éramos chicos, que lo vemos ahora porque no recordamos esa época, que cuando alguien se escondía detrás de la mano y éramos bebés y hacían ¡tra!, nosotros nos sorprendíamos, ¿no? Ahora pongámonos en la mente del nene un segundo, que va arriba del tren. Sí. Siendo tan pequeño, ¿él qué va a decir? ¿Que las vías o la gente y los árboles pasan para atrás, o que él se está moviendo para adelante? ¿Qué puede llegar a creer él? Que los árboles pasan para atrás. Bien, que los árboles pasan para atrás. Sin embargo, si nosotros vamos sentados al lado del nene, ¿qué decidimos desde nuestro punto de vista, siendo ya adultos, dándonos cuenta? Que nos El, estamos moviendo. Que nos estamos moviendo. ¿Y qué ocurre con los árboles? Los árboles no se mueven entonces desde nuestro punto de vista. No. No. Bien. Ahora, para el nene tiene otra idea de ese movimiento. Entonces, para definir el movimiento, ¿sí? Vamos a decir primero que ese movimiento es relativo. ¿Y a qué me refiero con relativo? Es quién lo mide. ¿Sí? Si ustedes miden el movimiento, van a tener una idea de ese movimiento, y si yo mido ese movimiento, voy a tener mi propia idea de ese movimiento. ¿Bien? Si yo estoy parado en la estación de tren, o estoy ahí donde se ve de costadito que el nene está mirando, ahí atrás señalo con el mouse, ¿sí? Parado, voy a decir que el tren está pasando, y el nene va a decir no.
El hombre que está ahí se está moviendo para atrás. Entonces, vamos a afirmar como primera instancia, dejar claro que el movimiento es relativo. ¿Relativo de quién? Relativo a quien lo mide. ¿Me siguen? Objetivo. ¿Eh? Objetivo. No te escucho, algo activo escucho nada más. Ah, subjetivo. Sí, es subjetivo en cuanto a quién lo mide, pero es objetivo en Claro. cuanto al hecho del acto de medir. ¿Sí? El acto de medir es subjetivo, es objetivo, ¿sí? Al momento de medir somos objetivos. Al momento de determinar si se está moviendo o no, es subjetivo en el sentido porque nosotros lo estamos analizando. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Sí, sí. Digamos, no en el término subjetivo que cada cual mide lo que se le canta. No, no, en el término de que cada cual desde su posición, desde su óptica, va a medir el movimiento. Bien, ese es el punto. Su percepción. Exactamente. Y para determinar una percepción de dónde lo voy a medir, tengo que elegir desde dónde. Para eso necesito unas coordenadas espaciales. A esas coordenadas espaciales se las conoce como sistema de referencia, es decir, desde dónde yo voy a medir un cuerpo. ¿Sí? Es decir, yo para afirmar que algo se está moviendo, tengo que decir, bueno, yo desde mi punto de vista voy a decir que este cuerpo se mueve. Bueno, desde mi sistema de referencia, es decir, desde donde voy a medir. Y si yo desde donde voy a medir, las coordenadas espaciales son en 3 dimensiones, es decir, hacia adelante, hacia mis costados, perdón, adelante, atrás, hacia mis costados y hacia arriba y hacia abajo, ¿no? En las 3 dimensiones. Si yo voy a elegir desde dónde voy a medir, mi punto va a equivaler, ¿qué me conviene? ¿Que mi lugar de ubicación sea 0 metros en todas las dimensiones o darle un valor diferente a mi posición, desde donde yo voy a medir, para simplificar cualquier cálculo? ¿Se entiende lo que digo? No, mayormente. No. Por ejemplo, yo salgo de la puerta, esta es la puerta de mi casa, ¿sí? Sí. Entonces, a mí me conviene poner el origen de coordenada donde yo estoy parado o desplazado desde donde yo estoy parado. ¿Qué me es más conveniente? ¿Te gusta Desplazado. parar? Bien. Vale. Entonces vamos a elegir que donde yo estoy parado corresponde a 0 en la coordenada del eje Y, a 0 en la coordenada del eje X y a 0 en la coordenada del eje Z, ¿o no? Sí. Ujú. Metro, centímetro, kilómetro, lo que sea, pero 0 en todas las dimensiones. ¿Bien? Sí. Como el origen. Ahora, veamos esto. Si yo estoy parado en la puerta de mi casa, donde es el origen identificado con O, ¿lo van siguiendo? ¿Mi Sí. mouse? Sí. Bien. Voy a decir que, por ejemplo, mi vecino Pedro está en el punto P. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Sí. Estoy utilizando la representación en una sola dimensión, es decir, en un solo eje, en el eje X. ¿Sí? Que puede ser que lo tengo así en línea recta hacia adelante, que lo tengo en línea recta hacia atrás, línea recta hacia un costado o hacia el otro, pero es un solo eje. Ahora, yo acabo de dibujar una flecha acá, ¿sí? A esa flecha se la conoce como vector. Y lo que tengo arriba es el nombre del vector, ¿sí? El vector R. Es decir que yo para identificar la posición de un cuerpo, en el espacio lo que puedo hacer es trazar un vector, una flecha, de un lugar al otro, ¿sí? ¿Me va siguiendo hasta ahí, no? Sí, sí. Bien. Ese vector Sí. tiene determinadas características. Esto es lo que yo les preguntaba si lo vieron el año pasado con Lorena, la ley de Coulomb, donde trabajan con fuerzas, Sí. y la fuerza es una magnitud vectorial también. De todos modos lo repasamos. El vector es una manera de representar, ¿sí?, ciertas magnitudes físicas. Hagamos un parate acá. Supongamos, yo necesito saber si yo tengo fiebre. ¿Qué debo hacer para saber si tengo fiebre? ¿Qué debo hacer? Para saber si está firme. Si tengo fiebre. Si tengo fiebre, Ah, ¿qué debo hacer? medir. La temperatura. Bien, a ver, saco 38,5. ¿Qué me dicen ustedes? Acá, Yo tengo 38. fiebre. Bien, ¿necesitan algún dato más sobre mi temperatura? Fiebre. Para que cualquier persona en el universo sepa que tengo fiebre. Sabiendo que la temperatura del cuerpo es 36, ¿no? Pero a cualquier persona que entienda la idea de temperatura, lo que es un termómetro, le digo, a un chino, le digo, vos sabés que tengo 38,5 de temperatura. ¿Necesito darle algún dato más para que él sepa que tengo fiebre o no? ¿Sí o no? La unidad. Bueno, por ejemplo, 38,5 Celsius, y él sabe lo que es la unidad Celsius, por ejemplo. ¿Entiende? ¿Necesita Sí. alguna información extra o con eso alcanza ya para saber que una persona tiene fiebre? Alcanza.
Bien, entonces, si con eso alcanza, vamos a decir que es una magnitud escalar. Es decir, que con solamente un número y su unidad, es información suficiente para dar cuenta, ¿sí?, de esa magnitud física llamada temperatura en este caso. ¿Me siguieron hasta ahí? Y cuando se necesita más de una unidad, Espere. Espere que damos otro ejemplo y llegamos a eso. Ah, Si yo agarro este termo y les digo, bueno, ahora les paso la masa del termo. Lo pongo en una balanza y les digo, chicos, miren, la masa del termo es de 1 kilogramo. ¿Necesitan algo más de información para saber, eh, digamos, no, si es suficiente con decirle el número, la unidad? ¿Alcanza y sobra? sí, Bien, entonces la masa también es una magnitud escalar. ¿Vamos bien hasta ahí? sí. Bien, ahora yo les digo, chicos, Sí. tienen que venir a esta casa, estoy a 3 kilómetros de sus casas. ¿Alcanza con eso? No, No. Entonces Dirección. necesitan ustedes más datos. Es decir, que la posición donde yo me encuentro, mi posición no es una magnitud escalar, es una magnitud vectorial. ¿Vamos bien? sí. Bien, es decir, que ustedes tienen que saber hacia dónde se tienen que mover y qué distancia tienen que recorrer. ¿Bien? Porque depende del lado. No es lo mismo 3 kilómetros para el sur que para el norte. Totalmente. Y no es lo mismo que tengas que hacer 3 kilómetros en línea recta o que dobles o que tengas que agarrar una curva, no es lo mismo. ¿Sí? A Claro. ver, la longitud que vas a recorrer, a eso vamos a abordar después. ¿Sí? Pero no es lo mismo, digamos, que yo te diga 300 metros a que te diga estoy en línea recta hacia el lado sur, de donde vos estás parado, 300 metros. Entonces vos decís, bueno, lado sur, para allá 300 metros, línea recta, allá está. ¿Se entiende a lo que me refiero? Sí. Es decir, que los datos que tengo que darles es dirección y sentido, Sí. además de la distancia. La dirección puede ser, por ejemplo, como si fuera, una dirección puede ser Donato Álvarez, ¿bien? Vamos a considerar que Sí. esa es una dirección, Donato Álvarez. Una dirección posible. Y la otra dirección puede ser San Martín, ¿sí? Ambas son perpendiculares, es decir, se cruzan. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Es decir, que puedo tener la dirección sobre el eje X, sobre el eje Y o sobre el eje Z. ¿Bien? La Sí. dirección se refiere sobre qué eje me voy a mover. ¿Bien? Ujú. Sí. Bien, ahora supongamos que mi dirección es mi eje X, que es Donato Álvarez. Donato Álvarez, ¿tiene una sola mano o dos manos? 2 manos. Bien, entonces no es lo Dos. mismo que me mueva por Donato Álvarez para el lado de Solano que me mueva por Donato Álvarez para el lado de la Catorine. Bien, ¿quién me Claro. va a determinar eso? La punta de la flecha, que se le conoce como sentido. ¿Sí? Así como tenemos el sentido de las calles, recordemos, la flecha, la punta de la flecha nos dice el sentido de la calle, bueno, la punta del vector nos dice el sentido de la magnitud vectorial que estoy estudiando. En este caso, la posición. ¿Vamos bien? Sí. Bien. El Sí. módulo en nuestro caso sería la distancia, esa longitud, ¿sí?, que hay que recorrer. En nuestro caso podría ser 300 metros, ¿sí? Es decir, que según la longitud del según la longitud del vector, ¿sí?, va a ser qué tan grande es su módulo, y ese módulo es la unidad numérica dentro de la magnitud. Si yo digo 30 newton, el 30 corresponde al módulo. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí. No, profe, no. Lo que yo digo es que, por ejemplo, si yo tuviera una fuerza, en lugar de representar una posición, representara una fuerza, que es una magnitud vectorial, si esto fuera mi fuerza, ¿sí?, y digo, bueno, la fuerza ahora es la mitad, entonces el módulo del vector tiene que ser la mitad. Si digo que la fuerza se transforma a un cuarto, entonces la longitud de mi vector, es decir, su módulo, tiene que medir un cuarto. ¿Qué estoy queriendo decir? Que el módulo me da el valor numérico. ¿Se Sí. entiende? Sí. Sí. Bien. Entonces, veamos esto. Yo estoy acá en el origen de coordenada, en el punto O. ¿Bien? Acá abajo, en el gráfico que Ujú. apareció. El punto P es la posición de la persona en ese momento, que se va moviendo por la línea roja. Imaginemos como si fuera, qué sé yo, la punta de una mesa al punto O y es una hormiga que va caminando por encima de la mesa, ¿no? La estamos viendo desde arriba de la mesa. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Ujú. Es decir, que si Sí. después la hormiga cambia a otro punto donde está mi mouse, ustedes ven el mouse, ¿no? Sí. Es Sí. decir, que el vector posición R
ya no estaría en el punto P, sino que estaría en esta posición donde yo estoy marcando con el mouse, y sería otro el vector. Es decir, cambió la posición, ¿sí? Ujú. Ujú. Bien. Entonces vamos a definir que la posición de un móvil en un instante determinado es el punto del espacio que ocupa en ese instante, medido desde un sistema de referencia. Fíjense que para la posición de un cuerpo ya tengo que hablar de sistema de referencia, es decir, desde dónde lo voy a medir. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Sí. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Entonces, veamos esto. Tenemos a David en el origen de coordenadas, que es el que va a tomar como... Perdón, estaba así el nombre, yo no decidí ponerle David, les aviso por las dudas. No tenía Ujú. ganas de cambiarle el nombre. Bien. Vemos que él está, tenemos el eje Y, sigan mi mouse, el eje Y acá abajo, que va de 0 a 4. El eje Z, el eje X, que es el que está señalando mi mouse, que también lo tengo representado en el otro lado, la imagen que va desde 0 a 8, ¿ven, no? Sí, sí, sí. Bien. Ujú. Por ahí tengamos que reiniciar la clase una vez más, Y luego tenemos el eje Z, que es el vertical, que va desde 0, lo tenemos detrás de las gradas identificado, hasta 3. ¿Bien? Cuando yo doy las Sí. coordenadas, este es el orden, X, Y y Z. Catalina la puedo considerar que está en la posición 6 de X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la posición 1 de Y, es decir, desde donde está parado por el eje Y, se mueve un lugar y la considero que está sentada justo en la separación, ¿sí? Justo en la rayita, sentada ahí. Y está en el 1 de Z porque está en el primer escalón y el eje vertical era Z. ¿Ven cómo puedo identificar la posición según mi sistema de referencia? Es un Sí. punto en el espacio, puedo decir. Y así puedo identificar después la de Paula, y así puedo identificar también la de Esteban. ¿Sí? Es decir, que puedo dar desde mi sistema de referencia la posición de los diferentes cuerpos. Y si tuviera que trazar el vector posición, trazaría, supongamos que mis pies son exactamente el punto de referencia, entonces debería trazar un vector desde la punta de mis pies hasta donde está sentada Catalina. Ese sería el vector posición de Catalina. El otro sería de la punta de mis pies hasta donde está sentada Paula, el vector posición de Paula. Y en el otro caso, un vector que sale de mis pies hasta donde está sentado Esteban, que sería el vector posición de Esteban. ¿Me siguieron? Sí, sí. Bien. Es decir que voy a tener 3 vectores posiciones. Ahora, acá tenemos una imagen más nítida de que algo se está moviendo, ¿no? Sí. Bien, podemos definir movimiento ya. Podemos decir que un cuerpo está en movimiento si cambia su posición, es decir, está en un lugar, y luego de un tiempo transcurrido está en otro lugar, ¿sí? Con respecto a un sistema de referencia, yo lo elijo. En caso contrario, decimos que está en reposo relativo. ¿Por qué reposo relativo? Porque si volvemos a la imagen del principio, yo puedo estar arriba del tren, y ese es mi sistema de referencia, y ustedes están en el andén del tren y el tren no para, y puedo decir que ustedes cambiaron de posición con respecto a mi sistema de referencia. Entonces voy a decir que ustedes se movieron, porque ustedes cambiaron de posición con respecto a mi sistema de referencia. Ahora, si ustedes ven en el andén, y me ven que vengo en el tren, y me ven primero en un lugar, y el tren pasa por delante de ustedes, después en el otro, desde su sistema de referencia ustedes van a decir que el profesor se está moviendo adentro del tren, junto al tren. Es decir, que Claro. ustedes van a decir que yo me muevo y yo voy a decir que ustedes se mueven. En todo caso, todos nos estamos moviendo. Por eso podemos decir que el estado de movimiento o el estado de reposo es relativo. ¿Relativo a quién? Relativo a quién lo va a medir. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Bueno, él lo entendió. Bueno, ahora, dijimos que cambió de posición, ¿no? Y Ujú. se ha movido. Sí. Bien. Veamos este ejemplo. ¿Se ve en la imagen en rojo y en negro dos curvas diferentes? Sí. Bien. Este es el camino que podría recorrer o que recorrió ya, digamos, un esquiador. De la misma manera que nosotros podemos dejar una huella en la playa, o de la misma manera que un caracol o una babosa deja la huella en el piso, ¿sí? Es algo así en este Sí. caso. Bien. Ujú. Ahora, imaginemos que el esquiador primero está en el punto A, su posición es A, cuando el instante es inicial, es decir, yo empiezo a cronometrar, cuando pasa por A.
Continúa por la línea roja, porque va zigzagueando y llega hasta el punto B, y freno el cronómetro, tiempo 1. Es decir, en A, tiempo 0 porque arranco a cronometrar. Y en B, tiempo 1 porque cierro el cronómetro. ¿Sí? Es para diferenciar tiempo inicial y tiempo final. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bien. Ahora, ese es el trayecto que él recorre, la línea roja, ¿o no? Sí. Sí. Bien, entonces vamos a llamar a la trayectoria, a la línea imaginada, ¿sí? Formada por los sucesivos puntos que ocupa un móvil en su movimiento. Es decir, que la trayectoria es el camino real que recorrió el móvil. Y es imaginario porque no deja una huella. Acá deja una huella porque, bueno, por eso elegimos la imagen, ¿no? Pero si ustedes van con un auto, con la bicicleta, están en bicicleta, su bicicleta no va dejando una huella visible en el camino para saber la trayectoria. Por eso decimos que es imaginaria, ¿se entiende? Ujú. Sí. Bien, entonces, en base a ese concepto podemos definir la distancia recorrida, ¿sí? Dice que la distancia recorrida en un intervalo de tiempo es la longitud, es decir, la longitud, un largo, medida sobre la trayectoria, es decir, el recorrido real imaginario, que existe entre una posición inicial y una posición final. Es decir que esta línea roja es la trayectoria es lo mismo que decir que es la distancia recorrida. ¿Sí? Sí. En un intervalo de tiempo, por supuesto, siempre que pensemos que en este caso siempre vamos a hablar en relación al tiempo, porque necesitamos cronometrar las cosas para ver cómo van cambiando, ¿sí? Digamos, nuestra variable independiente. Todo depende del tiempo acá, ¿sí? Ujú. Bien. Sí, sí. Entonces, en base a eso, vamos a definir lo que es el desplazamiento. Veamos acá. Él fue de A hasta B recorriendo una distancia. Ahora, si yo pienso en desplazamiento, tengo que unir el punto A con el punto B. Y el camino más corto es una línea recta entre A o B, ¿o me equivoco? Ah, sí, sí, No. sí. Entonces, el vector de desplazamiento entre dos puntos de la trayectoria es, escuchen bien, el vector es un vector, es una flecha, ¿sí? Que tiene módulo, dirección y sentido. El vector desplazamiento, es decir, que el desplazamiento es una magnitud vectorial. Entre dos puntos de las trayectorias, es decir, entre A y B, ¿sí? Sí. Es el Sí. vector que une ambos puntos. Y como es un vector, es una flecha, no puedo curvarla como la trayectoria. Así que tengo que buscar una flecha entre dos puntos. Es decir, de A a B. ¿Vamos bien? Sí. En Sí, sí. este caso, ¿qué es mayor? ¿La distancia recorrida o el desplazamiento? Si pudiera usar una regla para medir las dos cosas. Una regla flexible y una regla común. La distancia recorrida. Bien, la distancia recorrida es mayor. Perfecto. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Ahora, ¿cómo calculo esa distancia recorrida? ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que yo estoy en el origen de coordenada y me moví de acá a 300 metros. ¿Bien? En línea recta. ¿Cuánto vale mi desplazamiento? ¿Cómo, profe, otra vez? Me moví en línea recta 300 metros desde la puerta de mi casa. ¿Cuánto vale mi desplazamiento? 300 metros, porque es 300 en línea metros. recta. Perfecto. Ahora supongamos que lo tenemos a Uber, que está a 100 metros de donde yo me empecé a mover, y Uber va al punto final a donde yo fui. Es decir, yo salgo desde los 0 metros y recorro 300 metros. Y Uber ya tiene 100 metros ganado. ¿Cuánto recorrió Corro Uber? 200. ¿Cómo 200. sabes que hizo 200? Y porque yo tenía 100 de ventaja. ¿Y cómo es la cuenta? Entonces, ¿cómo hiciste la cuenta mental? 300 menos 100. Bien, ¿y cómo son? ¿Cómo sería en el orden de posición? Posición final y posición inicial. ¿Cómo harías la resta? eh, Posición inicial 100 metros Sí. y, y final 300. ¿Y qué harías? ¿Final menos inicial o inicial menos final? Final menos inicial. Bien, supongamos que estamos en el eje X, le llamo. En lugar de llamarle calle Donato Álvarez, le llamo eje X. Entonces, ¿qué podría decir? Que la posición final en X menos la posición inicial en X me va a dar el desplazamiento, en este caso. Sí. Bien, así calculamos el desplazamiento. Posición final
En nuestro caso tomamos como ejemplo el eje X. Fíjense que arriba de la X tengo una flechita, eso quiere decir que es una magnitud vectorial, ¿sí? El triangulito de costado quiere decir variación, es delta X. Entonces, X final menos X inicial me va a dar el desplazamiento. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien. Ahora, por ejemplo, si quiero calcular la chica, tengo que hacer XB, si fuera el eje X, menos XA. Me da el delta X de ella. Y lo que tenemos, me da lo que sería la línea celestita. Fíjense que tiene unas flechitas celestes. Y lo que está en rojo es la distancia recorrida. ¿Sí? La distancia recorrida es mayor que el desplazamiento, ¿es igual o es menor en este ejemplo? Es mayor. Es mayor, bien. Lo voy preguntando porque ahora vamos a abordarlo eso. Bien, ¿qué nos queda? Menos de un minuto. Habíamos quedado en el desplazamiento. Veamos un ejemplo. Léanlo. Dice, en el gráfico pueden observar las posiciones de un motociclista en una carretera recta, ¿sí?, en distintos instantes. Calcula la distancia recorrida en los 2 primeros segundos y los 3 siguientes segundos. ¿Sí? Pensemos en esto. El motociclista en el instante inicial, instante cero, ¿cuánto vale su posición inicial en el instante cero? 0. 0. No, fíjense en el sistema de referencia dónde está y dónde está el motociclista en el instante cero. No es el sistema de referencia del ciclista, es nuestro sistema de referencia. 20. 20. Bueno. Y dice calcular en los primeros segundos. A los 2 segundos, ¿en qué posición está? 60. En el 60. 60. Entonces, si quiero calcular el desplazamiento, tengo que tomar posición final menos posición inicial. Es decir, tengo que hacer, fíjense en acá abajo, 60 menos 20 me da 40. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Luego me dice, y los 3 siguientes segundos, es decir, desde el 2 hasta el 5. Entonces, dijimos que cuando habían transcurrido 2 segundos, ¿en qué posición estaba? 60. Y cuando 60. transcurrieron los otros 3 segundos, 120. 80. 120, fíjate, de los 2 a los 5 segundos tenemos que analizar. Sí. Serían Sí, sí. 120, es decir que 120 menos 60 me da 60. ¿Ven acá abajo? Sí, sí. Sí. Bien. Fíjense que utilicé el delta X y la variación en X, al igual que acá arriba, como teníamos arriba a la izquierda, pero no tengo el vector. ¿Por qué no tengo el vector acá abajo? ¿Por qué no tengo la flechita del vector arriba? ¿Se entiende la pregunta, no? Sí, sí. ¿Qué es lo que estamos calculando según el enunciado? La distancia. Bien, ¿y la Sí. distancia sobre qué eje? X. Bien, así que X. estamos. Bien. Resulta, ¿sí?, que si no tenemos el vector arriba, en este caso, lo que estamos haciendo es calcular la distancia, ¿sí? Porque estamos calculando la variación también. Y el hecho de que sea una línea recta, justamente coincide la distancia recorrida con el desplazamiento. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí. Nada más que no dibujo el vector arriba porque no estoy calculando el desplazamiento. Si usted me dice, ¿y calcula el desplazamiento? Bueno, le agrego el vector arriba. Total, valen lo mismo. ¿Por qué? Porque es una línea recta. Y porque va siempre hacia adelante. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí. Bien. Si vuelve hacia atrás, vuelve al origen, en total no recorrió nada de desplazamiento. Es decir, no hubo desplazamiento. Si hubo una distancia recorrida, pero desplazamiento no habría. ¿Se entiende, no la diferencia? Sí, 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 sí. Bien. Excelente. Bueno, ¿seguimos? Sí. Bien. Esperen que corro mi pantalla para el otro lado ahora. Ahí estamos. ¿Estamos grabando, che? Esperen. Sí, estamos grabando. Sí, parece que sí. Tuve que salir para sacarme la duda. Bueno, veamos. Llegamos al velocímetro del auto. Vamos a diferenciar entre velocidad y rapidez. ¿Y por qué hinché tanto para que supieran la diferencia entre trayectoria trayectoria junto a distancia recorrida con respecto a desplazamiento? A partir de ahora, distancia recorrida y desplazamiento. Trayectoria la tiramos a la basura, nos interesa la palabra. Distancia recorrida y desplazamiento, ¿sí? Sí. Porque la trayectoria era de camino imaginario. Entonces en física no vamos a decir la trayectoria, vamos a decir distancia. Bien.
Me encanta poner esas cosas. ¿Lo vieron pasar? Sí. Lo doy vuelta. Perdón. Bueno. Entonces, ahí tenemos el instrumental que yo les mencioné. Lo que decía el compañero, revoluciones, que dice RPM, no, MPH, y abajo dice kilómetros por hora. Lo que tengo acá es lo que nosotros le llamamos velocímetro, y lo que tengo acá adentro es el odómetro, que sería mi cuenta kilómetros, es decir, cuánto kilometraje tiene el auto, ¿sí? Ujú. Bien. Escuchen cómo definimos la rapidez. La rapidez es el cociente, la división, que resulta entre dividir la distancia recorrida, y el tiempo requerido para el trayecto. Trayectoria, está relacionado con trayectoria, pero dijimos distancia recorrida, es decir que es la distancia recorrida dividido el tiempo empleado. ¿Me siguieron? Sí. Sí. Bien, entonces, así podemos definir lo que es la rapidez promedio o rapidez media con la letra B corta. No usamos una R, usamos una B corta, que vamos a ver la diferencia con la velocidad, pero piensen en la B corta nada más. Se define como la distancia total, puse rotal, que burro, total D, identificamos con la letra D, que recorre un objeto dividiendo entre el tiempo T que tarda en recorrerlo. Veamos. ¿Ven ahí el ave? Sí. En azul tenemos dibujada la trayectoria, que sería la distancia recorrida. ¿Bien? Ujú. Ahora, Sí. en rojo tengo dibujado el desplazamiento, el vector desplazamiento, de donde salió a donde llegó. ¿Bien? Fíjense Sí. que los dos lo identifico con delta S abajo, en la nomenclatura, pero sin embargo al desplazamiento le agregué que arriba, La flechita. la flechita, el vector que me identifica. Bien, vamos a analizar la tabla nada más que va a aparecer, no vamos a hacer el cálculo, pero si yo quiero calcular la rapidez, ¿qué tengo que utilizar? ¿La longitud del desplazamiento o la longitud de la distancia recorrida, es decir, la trayectoria? Desplaza. No, La la distancia. La distancia recorrida, es decir, la línea azul o la roja. azul. La azul. Azul. Perfecto, es decir, la línea azul que es la trayectoria imaginaria, ¿no? Bien, ahí tenemos la tabla. Esperen, el ave desde S1 a S3 va con una rapidez, y de S3 a S4 va con otra rapidez, y como que vuela con mayor rapidez y menor rapidez. ¿Sí? Va variando. Sí. Bien, ahora, yo puedo sacar la rapidez en cada tramo, que es lo que tengo al final acá en mi tabla. Es decir, recorrió 18 kilómetros, ven mi mouse, ¿no? Sí. Recorrió los Sí. primeros 18 kilómetros en 0,5 horas. Por lo tanto, su rapidez fue de 36 kilómetros por hora. Luego, en el segundo tramo, que fueron de 45 kilómetros, lo recorrió en 1 hora. Mi rapidez es de 45 kilómetros por hora. El tercer tramo, que fue de 60 kilómetros, lo recorrió también en 1 hora. Por lo tanto, la rapidez fue de 60 kilómetros por hora. Y así puedo llegar hasta el último, que fue 21 kilómetros en 0,5 horas, a media hora, y es de 42 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Si yo tomara cada una de estas velocidades y las sumara y las dividiera, obtendría, por ejemplo, la rapidez media de todo el recorrido. ¿Sí? Ujú. Pero a la vez puedo considerar cada una de estas individuales como una rapidez media, porque yo no estoy midiendo instante a instante la rapidez del ave, la mido en relación a un punto y al otro, es decir, cuánto tardó en recorrer tal distancia. Pero en el medio el ave pudo haber volado mucho más rápido, pudo haber volado mucho más lento. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí. Forma parte de esa incertidumbre de mi medición, no estoy midiendo intermedios. ¿Cómo lo calculo? Bueno, puedo tomar toda la trayectoria, ¿sí? En este caso toda la distancia recorrida en azul, ¿sí? Es decir, las diferentes distancias, 18 más 45 más 60 más 21, sumarlas y colocarlas acá arriba, y abajo coloco los tiempos. Y ahí obtengo la rapidez media, que se identifica con la B corta y la M. ¿Bien? Sí. Ahora, vamos a ver un ejemplo.
Me dice, un auto recorre 8 kilómetros hacia el oeste y luego 15 kilómetros hacia el norte. ¿Bien? Si el tiempo total de su recorrido fue de 0,5 horas. Determinar. Ahí tenemos el gráfico, ¿sí? Veamos primero lo que tenemos que dibujar. Tenemos el auto, hacia la izquierda consideramos el oeste y hacia arriba consideramos el norte, ¿sí? Entonces, se mueve 8 kilómetros hacia el oeste y 15 kilómetros hacia el norte. ¿Me siguen? Sí. Bien. Esa es la trayectoria, que sería lo mismo que la distancia recorrida, ¿sí? Ujú. Y el desplazamiento desde donde salió hasta donde llegó, es un vector, que es esta línea roja. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Ahora, si yo quiero calcular la rapidez media, ¿cuál es la distancia primero que recorrió? 8 kilómetros. En total, ¿qué distancia recorrió? Al total, 23 kilómetros. 23. 23 kilómetros. Entonces, lo que hago es tomar los 8 más los 15, que me da un total de Dividido. 23, y lo divido Sí. por el tiempo empleado y me da la rapidez. Es decir, que su rapidez media fue de 46 kilómetros por hora. ¿Sí? Sí. Ujú. Bien. Ahora supongamos que me pide calcular la velocidad. Bien, veamos de vuelta la misma imagen. Si yo la rapidez la calculo en base a la trayectoria, o mejor dicho, la distancia recorrida, ¿creen que voy a necesitar el desplazamiento para la velocidad o no? No. A ver, veamos un segundo. Veamos esto. Yo sé que se A ver. mueve. Ahí introduje un gráfico cartesiano. Punto de origen de donde sale el auto, donde tengo con la flecha ahora en el medio, ¿sí? Es donde sale el auto. Recorre 8 hacia el oeste y 15 hacia el norte. Esa es la distancia recorrida. Ahora, el vector de desplazamiento es el que tengo identificado acá, ¿no? Que me forma qué figura entre la trayectoria y el vector de desplazamiento. ¿Qué figura tengo formada? Un triángulo rectángulo. Bien. Yo puedo calcular el desplazamiento en base a esos datos que tengo acá, volcados en el gráfico. Sí. Sí, correcto. Sí. Entonces tenemos que obtener el vector de desplazamiento en base a Pitágoras. ¿Sí? Ah, la hipotenusa, cateto opuesto. Claro, fíjense que el teorema de Pitágoras, esto es un triángulo rectángulo, ¿sí? El ángulo recto lo tengo acá arriba en el dibujo Sí. de Pitágoras, ¿no? La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, es lo que me dice su enunciado, ¿no? Sí. Donde cada uno de mis catetos forman la trayectoria o la distancia recorrida y la hipotenusa forma mi desplazamiento. Así que lo puedo llevar a la matemática. Y ahí planteo la ecuación. El desplazamiento, ¿sí? Perdón, no le puse el vector porque no puedo poner a veces el vector acá arriba, pero yo lo aclaro. El desplazamiento al cuadrado, que es mi hipotenusa, es igual a uno de los catetos elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Aplico las potencias, ¿sí? Y luego despejo el delta D pasando al cuadrado como raíz. ¿Sí? Eso es una parte matemática, ¿sí? Claro. Y me da como resultado 17 kilómetros. Es decir, que la distancia recorrida fue de 23, pero el desplazamiento fueron 17 kilómetros. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bien. Ahora, si yo quiero calcular la velocidad media, fíjense que tengo dibujado arriba. No me faltó la punta, pero ¿qué hay arriba de la B corta? ¿Qué debería haber? Si es una magnitud vectorial. La flechita. La flecha. Entonces, el vector velocidad lo calculo dividiendo el desplazamiento dividido el tiempo empleado. ¿Cuánto había tardado? Media hora, 0,5 horas. Esto nos da 34 kilómetros por hora. Es decir, que si ustedes se fijan, vuelvo hacia atrás, ¿sí? La rapidez es diferente en su valor de la velocidad. ¿Bien? Ujú. Bien, Ujú. ahora, supongamos, esperen que pasamos, ahí está. Ah, bien, además, todo esto me permite calcular el ángulo en el cual se movió. ¿Sí? Ya si tengo los tres lados del triángulo rectángulo, aplicando las funciones trigonométricas como seno, coseno o tangente de los lados, ¿sí? En este caso, yo sé que la tangente es el opuesto, ¿sí? Al ángulo, yo tengo el ángulo acá, ¿no? Tangente es el opuesto sobre el adyacente.
¿sí? Aplico la función inversa en la calculadora y obtengo el ángulo, es decir, se mueve 62 grados al norte del oeste, es decir, al noroeste. ¿Sí? ¿Con qué dirección, hacia dónde se mueve? Y bueno, puedo decir que se mueve 62 grados hacia el noroeste, ¿sí? Con una velocidad de 34 kilómetros por hora. ¿Sí? Sí, sí, sí. La rapidez no me acuerdo, nos había dado 46 o 48. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Ahora, cuando ustedes van con el auto, ¿les va marcando en base a la distancia recorrida o en base al desplazamiento, el velocímetro, el famoso velocímetro? Distancia recorrida. Sí. Bien, ahora vamos a llegar a eso. Entonces, vamos a definir antes de llegar a eso la velocidad como magnitud vectorial. Si un objeto experimenta un desplazamiento delta D, aclaro vector porque no pude poner la flechita arriba, en un intervalo del tiempo delta T, la velocidad media o la velocidad promedio, B, con el vector arriba, se define como el desplazamiento dividido entre el intervalo de tiempo durante el cual el desplazamiento se lleva a cabo. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? ¿Se entiende? Sí. Bien, a ver, veamos un último ejemplo. Antes de partir de su casa, una persona observa el odómetro, es decir, el que nos cuenta los kilometrajes del auto, ¿sí? Ujú. Marca 8.600 kilómetros. 2 horas después regresa y observa que el odómetro marca 8.690. Determinar la rapidez media y la velocidad media. ¿Bien? Sí. Bien. Veamos. Sabemos que la distancia recorrida la tenemos que calcular haciendo la resta en el odómetro, es decir, distancia final menos distancia inicial, es decir, nos da 90 kilómetros la distancia que recorrió el auto. Es decir, su odómetro ha variado en una cantidad de 90 kilómetros. Y puedo calcular su rapidez, es decir, divido el tiempo que tardó, ¿sí? Sí. La distancia dividido el tiempo me da 45 kilómetros por hora. Esa fue su rapidez media. ¿Bien? Sí. Sí. Bien. Ahora, si quisiera calcular su velocidad, ¿cuánto vale el desplazamiento? Eh, ¿Cuánto vale el desplazamiento? ¿Desde dónde salió? El desplazamiento volvió a ser 0, ¿Por qué cero? porque volvió. Es decir, Porque volvió. su posición inicial es igual a la final, entonces. Sí. Sí. Dice después de regresar. Bien. Así calculábamos la velocidad, ¿o no? Con la vector arriba. Ahora, el desplazamiento vale 0. Por lo tanto, 0 dividido cualquier valor me va a dar 0. Es decir, el auto no Ajá. tuvo velocidad. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Hacia dónde apunto con esto? El odómetro, ¿me da la velocidad o me da la rapidez? La velocidad. La A ver, pensemos en esto. Yo voy a rapidez. Mar del Plata. De acá a Mar del Plata, supongamos que voy en tengo para ir de acá a Mar del Plata en línea recta. ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien? Mar del Sí. Plata, supuestamente en línea recta hice 400 kilómetros para llegar hasta allá. ¿Bien? Si Sí. tuviera que dibujar el vector de desplazamiento, tendría que dibujar un vector desde mi casa a Mar del Plata, ¿no? Sí. Sí. Bien. Y si tardé, vamos a suponer, 4 horas, entonces si quisiera calcular la velocidad media, ¿qué hago? Hago esos 400, ¿sí? Dividido las 4 horas, lo cual me da que fue una velocidad media de 100 kilómetros por hora. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Sí. Ujú. Ahora, cuando yo vuelvo, el vector de desplazamiento es al revés. Es hacia el lado de mi casa. Sí. Sí. Y si la punta de la flecha, y lo tomo en un sistema de coordenadas, entonces uno de los dos desplazamientos es positivo y el otro es negativo, porque la flecha apunta en sentidos diferentes, ¿o no? Sí. Ajá. Bien. Ahora, cuando yo vuelvo, ¿me dice el auto que vuelvo a menos 100 kilómetros por hora o me dice que vuelvo a 100 kilómetros por hora si tarda el mismo tiempo? Bien. A 100. A 100. Ahora, si agarro una curva, ¿sí? Por ejemplo, pego una vuelta manzana. A medida que voy pegando la vuelta manzana, el auto que va transformando su velocímetro supongamos, de 20 a menos 20, o siempre lo mantiene en positivo. Lo mantiene en Sí. positivo.
Ya. Bien. Es decir, que no me está tomando en cuenta el desplazamiento, me está tomando en cuenta qué magnitud en lugar del desplazamiento. La distancia recorrida. La distancia recorrida. Entonces, lo que tenemos en el velocímetro deberíamos llamarlo rapidómetro, por decirlo de algún modo. ¿Sí? Claro. Que en realidad lo que hace es contar las vueltas de caja, los velocímetros, los famosos velocímetros, ¿no? Toma la relación de caja, no es que va contando las vueltas que da la rueda, o que va viendo en la atmósfera a ver si nos movemos para un lado o para otro. Lo que hace es contar, tiene un sensor que cuenta las revoluciones de la caja o las vueltas de engranaje. No sé específicamente bien cómo es, pero sé que está relacionado con la parte interna del motor. Es decir, que por eso cuenta movimiento constante, ¿sí? Una distancia que se va moviendo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo?